Objeto. SCP-367. Cachorrito. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El área de contención de SCP-367 será revisada diariamente en busca de cualquier daño provocado por SCP-367. Si los daños provocados no pueden repararse en un período de 12 horas, SCP-367 será reubicado a un área de contención temporal y mantenido bajo observación constante mientras se lleven a cabo las reparaciones. Cualquier intento por parte de SCP-367 de dañar o eludir estos procedimientos de contención conllevará el uso de la táctica de supresión química A-11, CSTA-11. SCP-367 recibirá 1 kilogramo de pienso cada 2 horas. Este pienso estará compuesto de cualquier forma disponible de biomasa. En caso de que no se disponga de un suministro aceptable de biomasa, pueden emplearse otros objetos de consumo con el protocolo SCTA-11 preparado en caso de conductas de rechazo por parte de 367. Se pesará a SCP-367 tras cada período de alimentación para controlar cualquier incremento de peso y densidad que precedan a su siguiente división. Los ejemplos adicionales de 367 formados en condiciones de contención serán eliminados. No se llevará a cabo ninguna interacción con 367 sin la debida protección, salvo que se realice durante los 30 minutos previos a un período de alimentación. SCP-367 no será trasladado sin la aprobación del sitio de mando. En ningún caso se entregarán ejemplos de 367 a miembros del personal, salvo en caso de ensayo. Descripción. SCP-367 tiene la apariencia de un pequeño perro de raza variable, generalmente adoptando el aspecto de un pequeño cachorro marrón. SCP-367 exhibe apetito y niveles de actividad ligeramente superiores a los esperados para su edad y tamaño aparentes, y no duerme, pero por lo demás se comporta como cabría esperar de un perro. SCP-367 es un enorme organismo unicelular, compuesto por lo que parece ser una masa de limo amarillo con múltiples hilos blancos suspendidos en su seno y una esfera semisólida de material gris en su centro, considerada un núcleo. Se desconoce la composición de 367, o por qué su cubierta exterior parece ser un perro joven, aunque los ensayos, datos borrados, futuras investigaciones. Los hilos parecen actuar como un sistema músculo-esquelético y tanto el movimiento como la conducta de 367 son indiscernibles de los de un perro normal en casi todos los casos. SCP-367 es capaz de alimentarse de cualquier material sólido y ha demostrado la capacidad de disolver y digerir hormigón, acero, titanio, fibra de carbono, hueso, madera, datos borrados. Cuando se le presenta un objeto que no puede entrar a través de la boca de la cubierta externa ni romperse con sus dientes, SCP-367 proyectará pseudópodos desde su masa interna y descompondrá el material a una forma consumible. Se desconoce el modo en que ocurre este proceso, puesto que no interviene ningún ácido, sino que parece deberse a una disrupción de los enlaces atómicos básicos del material investigado. SCP-367 no incrementa su tamaño cuando consume objetos, pero sí incrementa su densidad. Además, 367 no produce desecho alguno. Una vez ha consumido suficiente material para duplicar su masa inicial, 367 encontrará una ubicación aislada, como el interior de un armario o bajo otras piezas de mobiliario, y licuará su cubierta externa, creando dos ejemplos de SCP-367. Si SCP-367 se mantiene sin comida durante más de 3 horas, los cordeles internos se proyectarán desde las áreas de los ojos y la boca de 367 e intentarán penetrar y descomponer todo material próximo. En este estado, SCP-367 es altamente agresivo, y se ha observado que, datos borrados. Notas sobre la recuperación. SCP-367 fue recuperado del hogar residencial de la señora Mira Bancroft en Irlanda. La señora Bancroft fue reportada como desaparecida varios días antes, y el personal de la fundación estableció la contención de su residencia cuando se reportó que tenía más de 80 perros pequeños en su casa, los cuales habían consumido su cadáver y la mayor parte de la casa. Se recuperó una sola instancia de 367, y todas las demás fueron eliminadas por medio del CCTA-11. El monitoreo continuo está en efecto para aislar cualquier SCP-367 restante fuera de la contención.